Hechos 16 dice así la palabra en el versículo 23. 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, After they was beaten, he put them in prison. mandando al carcelero que los guardase con seguridad, He ordered to put it with secureness. el cual recibió este mandato, He would tame this order. los metió en el calabozo de más adentro He put it in. He put him in the inner dungeon. y les aseguró los pies He secured his en el feet cepo. and feet. Pero a medianoche, In the middle of the night, orando Pablo y Silas, while Paul and Silas were cantaban praying, himnos a Dios they sing hymns to God, y los presos lo oían. and prisoners heard. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, I don't know where a big earthquake happened. de tal manera que los cimientos de la cárcel The foundation of the prisons se sacudían, was shaken. y al instante se abrieron todas las puertas Immediately doors were open, y las cadenas se soltaron, and the chains of the prisons fell off. despertando el carcelero After he woken up, y viniendo y viendo abiertas las puertas seeing the doors open de la cárcel, of the jail, sacó la espada took the sword, y se iba a matar, was killing himself, pensando que los presos habían huido. thinking the prisoners have left. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: But Paul shouted, saying, no te hagas ningún mal, don't do any harm. pues todos estamos aquí. We're all here. Entonces, pidiendo luz, Asking light, se precipitó adentro y tembló y se postró a los pies de Pablo y de Silas. he fell on his knees trembling before Paul and Silas. Dele un aplauso a Dios. Give a round of applause to God. Diga conmigo. Diga conmigo. Tell your friend, Repita esto conmigo. repeat this for me. La cárcel va a temblar. The jail will shaken. Pero dígalo con ganas, mi amado Say it hermano. with, Ese es el nombre del tema. that's the name of this message. La cárcel va a temblar. Jail will be, La cárcel tiene que temblar. has to be an earthquake. El enemigo tiene que temblar. The enemy has to Los tremble. demonios tienen que temblar. Everything has to be La trembled. enfermedad tiene que temblar. Sickness has to be trembled. Cuando hay un hombre de Dios, When there's a man of cuando God, hay una mujer de Dios a woman of que God, ama la presencia de Dios, the presence of God, el enemigo tiene que temblar, the mi amado enemy has hermano. to tremble. Se tiene que temblar todo. Has to tremble. Tenemos que entender eso. We have to understand this. Tenemos que entender las cosas. The things. Vengo a hablarte rápido. I'm here to speak quickly. Yo no te puedo hablar de la introducción tanto. I can't speak Lo tradition. único que te puedo decir I can tell you is es que estos hombres these men fueron azotados were beaten, y fueron metidos a la cárcel was put in a porque dungeon, descubrieron un espíritu, discover a spirit, porque descubrieron un espíritu peligroso a dangerous que spirit se mueve dentro de las iglesias, moves inside que churches, se mueve dentro de los gobiernos. in the governors, Descubrieron un espíritu a spirit que es difícil de distinguirlo, that distinguish pero cuando tú te metes a la oración, when you in pero prayer, cuando tú estás clamando, when you're seeking, porque dice la palabra de Dios The word of God que says, cuando ellos iban a la oración, when they went to que prayer, cuando ellos clamaban, que cuando when ellos they shouted, they buscaban, were looking for God, algo se manifestaba. something was Y cuando tú manifested. lees el libro de Hechos, In the book of Acts, en el capítulo 16 the 16, y unos versículos atrás de lo que and leímos, before we just read, tú te das cuenta you notice que something. Pablo Paul encontraron un espíritu de adivinación, saw the spirit of encontraron una muchacha que tenía un espíritu, who saw a fortune que teller tenía un demonio muy fuerte, had a demon inside of y very cuando strong. ellos encuentran ese demonio, When they manifest, they say that ese espíritu hablaba verdades, speak truth. decía: estos son siervos del Altísimo. Those are servants of Pero the de Most High. tanta repetición Of a lot of y de repeating tanto que lo decían, and saying, Pablo le dijo a la muchacha, told the woman, o le dijo al demonio: told the demon, suelta a la muchacha. let go the Espíritu de adivinación, Spirit of tú no guessing. tienes parte en este reino. You don't have part Tú no of the tienes kingdom. parte en el reino de Dios. Kingdom of Tú no God. te puedes comparar a los verdaderos profetas. You can't be Tú no real te puedes prophets. comparar a los verdaderos hijos de Or Dios. true son of Tú no God. puedes moverte igual. You can't move the Hay un same. espíritu de adivinación sobre ti. A spirit is over you. Cuando Pablo encuentra When Paul finds ese espíritu de adivinación, that spirit, lo reprende rebukes y it, lo ata it ties y lo it, echa fuera. take it out. Entonces se levantaron Now everything la went gente up. que estaba ahí People were there. y se pusieron tristes. They put sad. Y se pusieron tristes porque las ganancias ya no iban a estar. Because the gains were all lost. ¿Sí o no? Yes or no? La ganancia ya no iba a aparecer ahí. It was not going to appear there no more. La ganancia ya no se iba a mover, mi amado It hermano. was not going to move no more. En Hechos 16, Acts 16. en el versículo 16, tú puedes buscar eso. You could read that, all that. Y cuando Pablo When Paul descubre ese demonio, discovers his enemy, los dueños
the owners de la muchacha of the woman, se enojaron, they got mad. se pusieron tristes They got saddened. porque ya no iba a haber ganancia. There's not going to be gains. Bendito es la gloria de Dios. Be blessed to be the name. No me recuerdo en qué temporada What season? o en qué momento, And what moment? si fue un discipulado Discipling. que les enseñaba cómo reconocer un espíritu de adivinación, How do you define the spirit of guessing? cómo entender eso. How do you understand this? Una de las características que tiene el espíritu de adivinación, What are the characters it has? ¿usted quiere saberlo o no? You want to know it? ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? Want me to repeat it? Es que ama el dinero. Talk about the money. Se fueron los amenes. The amens left. El espíritu de adivinación ama el dinero Loves the money. porque a ella la usaban para producir dinero, They use her to produce para money. producir ganancia. Wins. Todo profeta que camina con espíritu de adivinación Every prophet that walks with the te spirit, habla profecías a media, speak prophecy in the middle. verdades a medias, Half truth. porque lo que ella decía era una verdad. So she said with truth. Es verdad que ellos eran siervos de Dios, They were servants of God, del Dios Altísimo, of Almighty power. pero no God. había poder en sus palabras, But there was no power in her pero no words. había autoridad en su palabra, Authority in her words. porque los falsos profetas The false o los prophet, que cargan espíritu de adivinación, guessing the spirit, ellos hablan verdades a medias, he speak half truth. nunca profetizan la verdad, Never prophets the full siempre truth. profetizan lo que les conviene, What they benefit siempre them. hablan lo que ellos les cae bien, What they feel is o good. profetizan lo que les conviene. Or what's benefit El for them. espíritu de adivinación The spirit tiene una hambre Hunger. sedienta por el dinero. for the money. Entonces cuando Pablo reprende el espíritu, When he rebukes that spirit, cuando Pablo lo reprende, mi amado when he hermano, rebukes it, se acabó ahí todo. everything is done there. Y si tú te das cuenta, If you notice something, en Hechos capítulo 8, Acts 8, tú puedes encontrar you're going to que notice, había un hombre que lo conocían como el mago, like que lo conocían como Simón, like Simon, que tenía que era ese hombre también hacía hechicería, the witchcraft, hacía cosas, did a lot of things. pero él conoce el evangelio, He knows the conoce gospel, de Cristo, knows Christ. pero cuando los apóstoles se When presentan the apostles get y close, manifiestan el poder de Dios the manifest the y power of God, manifiestan el poder del Espíritu, of the Spirit, este hombre le dice, tells him, ponme las manos put the hands, y ofrece dinero, it offers money. porque él pensó He thought, que el Espíritu de Dios Spirit of God se gana con dinero. wins with money. Él pensó He thought, que iba a obtener lo que tenía esta muchacha, what has this woman? pero que iba a obtener un espíritu de adivinación, Spirit. porque él pensó que esa gente se movía en ese They nivel, move that way. cuando en realidad se movía en el poder del Espíritu They Santo. move in the Spirit of God. Simón Simon, quería comprar el don, buy the gift, quería comprar el espíritu, the Spirit, pero el espíritu no se compra con dinero, but you can't buy it with money. nunca se va a comprar con eso. You're never going to buy it like this. Entonces el espíritu de adivinación, Spirit. por eso es que el apóstol le dice The apostle says, que el dinero se muera juntamente contigo, let your money be rotting next to you, juntamente contigo. with you. Entonces el varón tuvo que arrepentirse, He had to rebuke tuvo himself. que decir, oye, ¿cómo es? Turn himself back. Ok, Can't. perdón, Forgive me, forgive me. ¿cómo es esto? How is this? A ver, ¿cómo se mastica eso? How do you chew on this? Porque yo soy un niño, I'm just a child. yo antes hacía hechicería That used to y witchcraft. conozco esos niveles. And I know that ranking. El 90% 90% o 99% de los brujos of the tienen un warlocks don de profecía. has the gift of prophecy. Nomás lo difícil The difficult es part que lo están usando en el lugar equivocado. in the wrong team. Adore a Dios, mi amado hermano. Worship God. No le tengan miedo a los brujos, mi amado. Don't be hermano. scared of these ¿Qué está witchcraft pasando aquí? Un profeta dijo, A prophet said, yo no le tengo miedo al diablo, devil, no le tengo miedo a los demonios, are the demons, no le tengo miedo a los brujos, or the witchcraft people? le tengo miedo a los axalones que se sientan con uno a la parte. Those Absalom who sit next to me. A eso sí les tengo miedo. I am scared of those. Aquellos que te abrazan, que te dicen que te aman, Those who say they love you. pero cuando tú te das la vuelta, When you turn around, te zampan como 10,000 cuchillos en la they espalda. stab you like 10 times. Dice el profeta, a eso sí le tengo miedo, Those I'm scared of. porque esos son difíciles de detectarlo. It's hard to detect them. Sí, porque la Biblia dice que los falsos The profetas false prophets se visten como ovejas. dress like sheep. ¿Usted está aquí o no? ¿Dónde anda, mi amor? Entonces es difícil de distinguirlos. It's easy to tell them. Escucha eso, mi amor. Hear this out. Están contigo, te besan, te It's abrazan. easy to say everything. Si no, le pregunta a Judas donde lo mire. Ask Judas when I see Le him. entregó a Cristo con un beso. He gave him away with a kiss. Oiga, interesante eso. How interesting this is.
Entonces, después de que sucede todas estas cosas, After all this happens, después de que Pablo y Sila Paul and Silas desatan algo sobrenatural, really supernatural stuff. la gente lo entregan They turn him, y lo azotan, lo they golpean, hit him, and los maltrataron, les pegaron duro. they hit him hard. Y después de verlos azotados, After being hit, los metieron a la cárcel. they put him in jail. Escucha esto. Hear this out. Check this Dice out. la escritura en el verso 37 de Hechos 16. Dice así: Verse 37. pero Pablo les dijo, Paul said, después de azotarnos after being beaten públicamente, publicly, sin sentencia judicial, without any justifying, siendo ciudadanos romanos, being citizens of the nos Romans, echaron en la cárcel put him in jail. y ahora nos echan encubierto. Now send him in secretly. Dice Pablo, no, Not por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. let themselves take us out. Diga conmigo, Pablo Paul era tremendo. was tremendous. Diga, el propósito de Dios The purpose of God se va a cumplir. will be fulfilled. Antes Before de que a Pablo lo agarraran they grabbed him y lo azotaran, and they was beaten, él podía decir que era romano. he could say he's Roman. Él podía decir que eran romanos. He was saying you're the Roman. Y si él abría su boca He opened his mouth. y si él decía He says que eran romanos, those Romans, no los iban a tocar, they will not touch him. porque a los romanos no los podían tocar. They can't touch Romans. Pero Pablo se quedó callado. But Paul stayed quiet. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque él tenía que ir He had to go a una cárcel to jail a predicar el evangelio a una to preach familia. the gospel to a family. El propósito en Dios, The purpose in God, o para cumplir propósito en Dios, to fulfill the purpose in muchas God, veces hay que ser azotado. sometimes you have to be beaten. Hay gente que quiere ver el poder, They want to see the power, que quiere ver la cárcel sacudirse, the jails be pero no moving, quieren los azotes. but they don't want to be beaten. Quieren que la cárcel se sacuda. They make the jail moved, Quieren ver que las cadenas se the soltaron, chains be broken, pero no quieren los azotes. but they don't want the process of the beating. No quieren que les amarren los They pies don't want to be locked at the legs, y que los metan al lugar más profundo. put them inside a big dungeon. No, ellos quieren el poder. They want the power. Ellos quieren ver la manifestación. They want to see the Ellos manifestation. quieren ver que la cárcel tiembla. The jails be shaken. Ellos quieren ver esas cosas, They want to see those things, pero no quieren but they don't want to. los azotes. Oh, the beating. Piense conmigo. Say with me. Antes de que la cárcel Before the jail temblara, was shaken, los azotaron. they beat him. Y antes de que los azotaran, Before they was beaten, él podía decir que era romano he could say he's Roman, y no iba a suceder nada. and nothing would have happened. Pero él sabía But he knew que tenía que hacer algo. he had to do something. Él sabía He knew que algo tenía que pasar. something had to happen. Él sabía, mi amado hermano, He knew, brother, sister, que algo tenía que manifestarse. something needs to be manifested. ¿Sí o no? Yes or no? Bendito es la gloria de Dios. Blessed be the name. Bendito es la presencia de nuestro The Padre que está en los presence cielos. of the glory of the Father. Pablo Paul sabía knew que el poder de Dios the power of God se iba a manifestar manifested en ese lugar, in that place. en la ciudad de Filipos. It's the story of Phillips. Pablo sabía He que knew. ahí iba a haber algo sobrenatural. See something supernatural. Entonces, cuando tú lees When you read la escritura the scripture, en el verso 25, the verse 25, dice: pero a medianoche half night, ellos, they, Pablo y Sila, Paul and Silas, dice, orando Pablo y Sila praying, Paul and y Silas, cantando himnos, singing hymns, y los presos lo oían. and the prisoners heard. Escucha eso. Hear this out. Y esto que tú te das cuenta, And you notice this o lo que te estoy predicando esta noche, and when I'm preaching this lo night, acabamos de ver antes de la predicación, we see before the night. que cuando tú le adoras a Dios, When you worship que God, cuando tú glorificas su when you nombre, glorify His algo name, va a pasar. something's going to happen. Oiga, algo tan tremendo. Something so powerful. Yo en una ocasión dije esto: I said it one time this. cuando tú conectas When you connect la oración prayer con la adoración, with worship, es una bomba que no tiene retroceso. there is no time that Es algo sobrenatural, mi amado hermano. supernatural, brother, sister. Es algo poderoso. Powerful. Tenemos que entender We need to que understand, no importa donde nosotros estemos, no matter where we at, hay que orar a Dios. we need to pray to Hay God. que adorarle a We Él. need to worship Hay Him, que glorificar su nombre. glorify His name, Hay que orar. pray, Hay que adorar. worship, Y algo va a suceder. and something's going to happen. Lo interesante de esto, que a ellos los encarcelan
They put him in que prison. ellos los golpean, They hit him. que ellos los amarran, They tie them up. pero ellos no dejan de orar, They don't stop praying. pero ellos no dejan de adorar. They don't stop praying. Ellos siguen orando, They keep praying. ellos siguen cantando himnos, See, worshiping. ellos siguen adorando a Dios. Worshiping God. Y cuando tú adoras a Dios, When you worship the cuando Lord, tú le entregas tu corazón a when you Dios, give your heart to the cuando Lord, tú le entregas tu mente, your mind, cuando tú le entregas tus pensamientos, your thoughts, cuando tú le entregas todo a Él everything to the en la Lord, adoración, in the worship, y cuando pones todo en sus manos, in His en hands, la oración, in prayer, algo va a suceder. something's going to happen. Porque en el verso 26 Verse 26, dice que vino un de repente de Dios. out of nowhere, a Y sudden, los de repente de Dios son buenos. Los de repente de Dios son hermosos. suddenlies are beautiful. Y dice que vino un de repente de There's a Dios. suddenly happen. Y empezó a temblar la A cárcel. massive earthquake happened. Empezó algo a suceder. Something to Lo be que me shaken. impacta a mí de esto, mi amado hermano, What happens this que cuando impacts tú me. lees los versículos When you read the verses, más adelante, more in there, tú te das cuenta que los mandan a sacar. they take them out. Les dicen, sáquenlos de la cárcel. Take them out of jail. Sáquenlos de la cárcel. Take them out. Después de lo que había sucedido. After what happened, Ahora, lo que me llama mucho la atención what catches my es attention, que el poder de Dios the power of God solo sacudió la cárcel. shaking the prisons. Porque si hubiera temblado toda la ciudad de Filipo, All the city, entonces los encargados, the in charge ones, los generales, generals, se hubieran presentado a la cárcel will present to the a president, investigar si los presos se habían escapado. investigate the prisoners were Pero no awake. se presentaron. But they didn't. Ellos no se dieron cuenta que la cárcel tembló. They didn't notice that jail was Ay, had an earthquake. bendito es la gloria de Dios. Ellos no se dieron cuenta que las cadenas se rompieron. The chains were broken. Ellos no se dieron cuenta que las puertas de la cárcel se abrieron. The doors of the prison were open. Los únicos que se dieron cuenta The only ones that eran los noticed, presos que estaban ahí the prisoners that y were el there, encargado. and the one in charge. Es algo sobrenatural, mi amado Something hermano. supernatural. Yo quiero profetizarle a alguien esta noche I want to prophesy que tonight. toda cárcel se tiene que derrumbar, All jails have que to be toda blown out. atadura se tiene que caer. All doors- Cuando tú le broken. adoras a Dios, When you worship algo God, va a suceder sobre tu something's casa, gonna happen. sobre tu familia, Your family. en el nombre poderoso de Cristo in the mighty Jesús. name of Jesus, Diga conmigo, la cárcel va a the temblar. jail will be shaken. Los vecinos van a saber The neighbors que will Jehová know está conmigo. that God is with me. Pero dígalo, mi amado hermano. Dígale, los vecinos The neighbors van a saber will know que Jehová está conmigo. that God is with me. Bendito es la gloria de papá. Blessed be His name. Cuando tú tienes toda puerta cerrada, We have all doors closed. cuando tú tienes todo lo que no puede dañarte el enemigo The enemy cannot hurt you with. cerrado, Closed. tú te diviertes. You enjoy yourself. Sí. Yeah. Ahora, cuando tú When you tienes un problema, have a problem, asústate porque el diablo te va a sacudir. the devil will be shaking you. Pero cuando tú tienes cerrado todo, When you have closed everything, tú te diviertes. you full enjoy. Voy a asustar a alguien aquí. I'm gonna scare someone here. Escuche esto. Hear this out. Tú tienes que ser fiel con Dios You have to be faithful to God para poderte mover en esas cosas, to move in those things, aún en los diezmos. even the tithes. Si tú eres infiel en los diezmos, If you're unfaithful to the tithes, ten cuidado. be careful. Ten cuidado. Be careful. No te voy a predicar de los diezmos, pero ten I'm not cuidado. gonna preach about tithing. Hay gente echando fuera demonios y no están diezmando. If people not tithing, tithing, Te va a asustar el diablo the como no te lo devil will imaginas. scare you like you have no idea. Entonces, eso es tan fuerte That is so y tan strong. sencillo a la misma It's vez so simple. que desde el diezmo para arriba The tithe from above there, hay que cerrar todas las puertas. close all doors. Entonces tú vas a tener poder y autoridad. Power and authority. Sí, mi amado hermano. La Biblia enseña eso. The Bible teaches that. La Escritura nos enseña eso. Teaches us that. De que Dios nos dio poder y autoridad sobre todas las cosas. Of all things. Pero tú no puedes tener poder y autoridad But you have no power, authority. sobre algo que no lo has vencido. You have not defeated. Sobre puertas que tienen abiertas. Their doors have been opened. Diga conmigo, la cárcel va a temblar. The jail will be shaken. Tu vecindario tiene que temblar. Your neighborhood has to be shaken. Tu familia tiene que temblar. Your family has to be shaken. Un milagro tiene que suceder. A miracle had to happen. Si tú tienes fe, si tú crees, You have faith, you believe. si tú tienes al Espíritu Santo Of the contigo, Holy Spirit of you. si tú tienes al poder de Dios contigo, The power of you with you. cuando tú abras tu boca, When you open your mouth, algo tiene que suceder. something needs to happen. A Pablo lo azotaron, lo metieron a la The cárcel, Paul lo hit him and put amarraron, him in jail, everything. pero él abrió su boca, He opened his mouth. porque un hombre de Dios A man of God no necesita defenderse a golpe, doesn't depend on gift. solo necesita abrir su boca Open his mouth. y algo sucede, mi amado Something hermano. has to happen.
Una mujer de Dios A woman of no God necesita defenderse a golpe doesn't need to defend ni defenderse a manotadas. or hits. Solo necesita abrir su boca He open his mouth y algo va a suceder. and something will happen. ¿Sí o no? Yes or no? Hay poder en las palabras. There's power in the words. Ahora ten cuidado porque hay gente que es vengativa también. There's people who have vengeance. Ese espíritu de venganza tiene que irse Spirit of también. vengeance has to leave. Que quieren pelear y mandar al diablo a todo el mundo. Saying war at every single place. Guarda silencio. Just stay quiet. Porque cuando yo te digo de defenderte, To defend yourself. es abrir la boca pero para adorar a Dios. To worship God. Es abrir la boca pero para darle la gloria a Dios. To give Him the glory. No, que te están diciendo esto. No, mi amado hermano, no te preocupes, adora a Dios. Worship God. Levanta tu mano donde tú vayas, Lift your hand en wherever you el go. carro, In the house. lavando car, los trastes, washing the dishes. en el mercado In the market. y adora a Dios. And worship the Lord. Y la cárcel va a temblar. And jails will be shaken. Por eso la escritura dice Scripture says, que el que te pega en una mejilla, who hits you on the one side, pone la otra. put the other cheek. Solo un amén hubo ahí. Only one amen. Porque eso significa que no necesitas defenderte. You don't need to defend yourself. Pregúnteme, pastor, ¿y qué hago entonces? So what do I do then? Diga, pastor, ¿y entonces qué va a pasar ahí? So what's going to happen there? Jehová te va a defender. God will defend you. Él peleará por ti. He will fight for you. Bueno, yo pensé que aquí se va a poner contento alguien. He will be happy. Él te va a defender. He will defend Él va a pelear tu causa. He will fight. Él va a pelear tu causa. He will fight for you. No necesitamos defendernos. We don't need to defend Lo ourselves. único que necesitamos es orar y adorar. Pray and worship. Orar y adorar. Pray and Y worship. las puertas van a caer. Things Las will fall. murallas van a caer. Bueno, ¿qué está pasando aquí, Señor? What's going on here? Le dice Dios Tells God, al hombre de Dios, the man of God, guarda silencio. stay quiet. Dele vuelta Turn around. a la ciudad, A city, pero guarda silencio. but stay quiet. Y cuando pase tantas vueltas, So many times. entonces ahí van a gritar. That's when you're going to shout. Ahí van a gritar. Always shout there. Pero no solo van a gritar, Shout just there. no solo van a gritar, Just to shout. sino que van a tener que hacer ruido con los instrumentos. With the instruments. Y dice la palabra de Dios The word of God says, que cuando iban por la séptima vuelta, the sixth time, llegó el tiempo. time came. Y dice que ellos empezaron They started. a gritar y a tocar shout los instrumentos. and play the instruments. Y pregúnteme, ¿qué pasó? What happened? La muralla de Jericó cayó. The walls of Jericho fell Porque down. cuando tú adoras, When you worship, porque cuando tú oras, when you pray, las murallas se caen. all walls El fall enemigo down. no tiene poder sobre The ti, mi enemy amado has no hermano. power over you. El diablo no tiene The poder. devil has no power over Las you. murallas se tienen que They have caer. to be fallen. El enemigo no puede hacerte retroceder porque Dios está contigo. Because the enemy can't make you fall because God is with you. Dios está contigo. God is with you. Pero a medianoche, In the middle of the night, Pablo y Sila Paul and Silas orando y cantando himnos. praying and singing Y songs. todos los que estaban ahí lo escuchaban. And everyone is there was hearing Y it. de repente Out of nowhere. la cárcel tembló. The house started Y shaking. todos fueron liberados. And everybody was free. Y todos fueron, mi amado hermano, las cadenas se rompieron. Oiga, Chains oiga, was broken. oiga lo fuerte de esto. Hear this out. Las cadenas se rompieron. The chains were broken. No solo las cadenas de Pablo, Not only no Paul, solo las cadenas de Sila, not Silas. sino que las cadenas de todos los que estaban ahí. That everyone's there. Dígame, mi amado hermano. Porque es que te estoy diciendo que en pocas palabras, But put words. que si tú te pones de acuerdo y adoras a Dios You y worship God. oras a Dios, You worship God. si en tu casa hay un incircunciso que no quiere hacer caso, Circumstances esas make it cadenas van a romperse. Chains will be broken. Tarde o temprano se van a caer. They will be detected. Es lo que te estoy diciendo, mi amado hermano. O sea, no solo se rompieron Not only they were las broken, cadenas de Pablo y de Sila, Paul and Silas, sino que la de los demás presos. more prisoners. Ahora escucha esto. No solo se abrió la puerta de Pablo y Sila, Not only Paul and sino Silas, que se abrió la puerta de los demás presos. of the more prisoners. Porque cuando el carcelero, When the jail person, cuando el encargado the one in charge, vio que todo eso había pasado, everything se happened, asustó. they got scared. Porque pensó que todos se habían escapado. Everyone had escaped. ¿Está fuerte eso o no? O sea que viene una bendición para los que están a tu alrededor. The blessings will come around you. Vamos a creer esto por fe. Believe this by faith Vamos a creer esto por fe y proféticamente. and prophesy. Levante su mano y diga: Say with your hand, yo soy de bendición. I am a blessing.
Yo soy de bendición. I am a blessing. Yo voy a provocar que las cadenas se I'm caigan. gonna provoke the Yo voy a provocar que la cárcel tiemble. the jails be Yo voy a broken. provocar que puertas se abran The doors be open para los que están a mi alrededor. for those around me. Oh, bendito es la gloria. Oh, blessed be the name. Yo pensé que alguien iba a gritar aquí. Iba a I decir, thought someone was gonna be shouting here. Dios es grande. God is big. ¿Sí o no? Yes or no? Es impresionante esto. This is very impressive. Porque Pablo Paul. sabía que algo iba a pasar. Something was gonna happen. Y él no impidió que lo azotaran. He didn't stop it from Él no happening impidió que lo metieran a la or cárcel. put him in prison. Y solo te voy a mencionar rápido el propósito. Purpose. Dice, y sacándole les dijo, señores, He said, take me out here. ¿qué debo hacer para ser salvo? What do I need to be saved? Ellos dijeron, He said, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord Jesus y Christ. serás salvo tú y tu casa. You'll be saved, you and your home. Y le hablaron la palabra del Señor They spoke about the word of God, a él y a todos los que estaban en su casa. him and those who were hearing. Y él tomándolos en aquella misma hora Take him, and at the same time, de la noche les lavó las heridas. he talks about the nighttime. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Him and his whole family was baptized. Y llevándolos a su casa, Taking them to their home, les puso la mesa put them at the table. y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. The whole house was rejoiced, believing in the Lord. Denle un aplauso a Dios. Give applause to the Lord. Pablo y Sila, Paul and Silas. yo me imagino I imagine que Sila le dijo a Pablo, told Paul, ¿y ahora qué va a pasar? what I'm going to do. Pablo le dijo, Paul said, aprieta bien tu espalda. now get your back well, Y no te quiero ver llorando. and I don't want you to cry. No, porque hay gente que quiere caminar con los ungidos, pero son más llorones que otra cosa. You want to walk with the anointing people, Digo, but no they're te so quiero ver crying. llorando. I don't want you to cry. Tienes que aguantar los azotes conmigo. You have to hold on to the, Y después Sila, y Pablo, y después de aquí, ¿qué va a pasar? what's going to happen here? Prepárate que vamos para la cárcel. We go in prison. A todos les gustan las naciones, Everyone is like, pero no les gusta la cárcel. but they don't like the prisons. Prepárate que vamos para la cárcel. We're going to prison. Y después en la cárcel, ¿qué nos van a hacer? What are we going to do after prison? Nos van a amarrar los pies They'll tie our legs y las manos. and our hands. Y nos van a tirar como perros allá a lo más profundo. They're going to throw us like dog in deep. Pero no te preocupes, Sila, Don't worry, Silas. que tenemos tenemos un poder I have a power. que no necesita imposición de manos. They didn't put hands, Aunque la imposición de manos son buenas. even though they're powerful. Que no necesita tanto esto, pero es bueno. It's not a lot of this, but it's good. Sino que lo único que necesitas All you need. es que tú abras la boca You conmigo. open your mouth with me. Y cuando estemos en la posición We're in the position, más difícil que tú piensas, difficult that you think. vamos a adorar We're going to worship y vamos a orar. and we're going to pray. Y vas a ver el poder de Dios. And you'll see the power of God. Pablo tuvo que hablarle a Silas así. Paul was speaking. Yo me lo imagino, mi I hermano. imagine it. Déjame imaginar, no Let me imagine it. me juzgue. Don't judge me. Tuvo que hablarle así Maybe he spoke to them that way. porque había un propósito. There was a purpose. Había un propósito fuerte. There was a big, strong Que los que purpose. estaban en la cárcel Those who are in jail conocieran de Dios. know of God, Escucha esto. Se cree believes en aquel tiempo in that time. que los encargados de la cárcel, Those who are in charge in los jail, carceleros, the prisoners, tenían su casa dentro de la cárcel. had their home inside them. O sea que su familia Their family vivía dentro de la cárcel lived también. inside the jail. O sea, él no estaba como los policías de aquí, Not the police officers here. que ellos cuidan la cárcel Take care of the y jail. después de su turno Their turn, se van para su casa. they go home. No, él vivía en la cárcel. He lived in jail. Ellos estaban ahí. They were there. Ellos permanecían 24/7 días ahí en la cárcel, They would stay in prison, metidos ahí. being there. Entonces, Pablo tenía que pasar ese proceso Go through that process para ir a esa casa. to go to that house. Él no podía entrar a esa casa si no era por la cárcel. They can't enter the house if it was for jail. ¿Cuántos quieren predicar? How many want to preach? Ahora nadie quiere. Ahora nadie quiere predicar. Now nobody wants to preach. Bendito es la gloria de Dios. Y estando ahí, And being there, el hombre the man, no fue como Simón. it was not like Simon. El hombre no fue como el mago. It was not like Paul. El hombre no le dijo, Didn't say, ¿cómo ustedes hicieron para que esto temblara? how did this make it like shaken?
¿Cómo ustedes hicieron para que las puertas se The abrieran doors be open, y estas cadenas tan duras se chains rompieran? be broken. El hombre no le dijo, yo quiero ese poder, I don't want that power. te doy la I libertad, give you the freedom. yo te saco. I take them out. No se van a dar cuenta, They're not going to notice. pero dame ese poder. I want that power. El hombre no hizo eso. The man didn't do that. No quiso comprar el poder del Espíritu They didn't want Santo. to buy the power of the Holy Spirit. No lo quiso comprar, They didn't want to buy it. sino que él le preguntó y le dijo, He asked and said, ¿qué debo hacer para ser salvo? what do I need to do to be saved? ¿Qué debo hacer para conocer How do la I do salvación? the salvation? No le preguntó, ¿qué debo hacer para obtener ese poder? To obtain that power, Para ser salvo. to be saved. Oh, tremendo eso. Powerful that. Entonces Pablo y Silas le predicaron el Evangelio de Cristo. Paul started to preach the gospel to him. Y dice la Escritura que toda su casa se bautizaron. And his whole house was baptized. Y después, After, aquellos que un día lo azotaron, those who were beaten, ahora now, le estaban curando las heridas a Pablo y a Silas. now they're curing his pain. Tremendo, ¿sí o no? Powerful that is.